Bienvenidos a la revisión de la agenda económica AM de este viernes acá en CNN Chile. Tengo que partir diciéndoles que debido a la muerte de la reina Isabel II ayer, la edición PM de agenda económica del jueves no la realizamos porque obviamente esa era la noticia del momento. Pero ahora sí vamos con la información económica y obviamente está marcada por lo que ha pasado en toda la semana: tasa de interés, informe política monetaria del Banco Central y por supuesto la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadísticas de agosto. Porque la siguiente gráfica yo se las he mostrado de manera constante en el último año y medio y hay que seguirlo haciendo porque la inflación anual llegó a su mayor valor en 30 años en nuestro país, desde 1992. La tendencia es elocuente, siempre arriba, siempre en alza. Y fíjense que en los últimos meses mucho más empinado hacia arriba. Eso muestra cómo ha sido la presión inflacionaria de los últimos meses. Y nos centramos acá. Le pido a Andrés, nuestro camarógrafo, que se enfoque acá. 14,1%. Esa es la inflación anual en nuestro país, la mayor desde 1992. Y Belén Vázquez nos cuenta cuáles fueron los últimos productos que subieron más sus valores acá en Chile. Este dato lo hemos informado con más frecuencia de la que nos gustaría. La inflación nuevamente sorprendió y superó las expectativas. En agosto alcanzó una variación mensual de 1,2% y anualizada llegó al 14,1%, la medición más alta desde septiembre de 1992. Ya lo dijo el Banco Central en su IPOM de septiembre, la inflación ha seguido subiendo a un ritmo más veloz del previsto y eso quedó de manifiesto en el IPC de agosto. Las estimaciones de inflación a lo mejor que estamos viendo para fin de año, más cercana a 12%, por ejemplo, se pueden haber quedado cortas de nuevo. En ese sentido, a lo mejor vamos a requerir en términos de política monetaria un nivel más alto también. Las 12 divisiones que componen la canasta del IPC tuvieron alzas, destacando 3 en particular: alimentos, transporte y vivienda. En la división de vivienda y servicios básicos se registraron alzas de 0,9% en los arriendos, de 4,8% en los materiales de conservación y 2,2% en el agua potable. Mientras que en el transporte, la gasolina tuvo un incremento de 4,6%, el petróleo de 5,4% y los repuestos por su parte de 6,9%. Sin embargo, una de las más sensibles es la de alimentos, donde destaca el alza de la carne de vacuno con 3,6%, la de pollo con 5,3% y el pan con 3,3%. Alzas que en todo caso deberían comenzar a ceder en un contexto internacional que también lo hace. De todas formas, a nivel internacional nos enteramos recién esta semana que ya el quinto mes consecutivo donde el índice de precios de la FAO monitorea el precio de los alimentos, ve una quinta caída consecutiva en términos mensuales. Todavía estamos muy arriba, pero al menos vienen cediendo los precios de los alimentos. El traspaso no debería demorar tanto, no debería tomar tanto, no debería ser algo que llevara tanto tiempo, porque de nuevo va reflejado en la onda de lo que uno está viendo un poco en el mercado internacional, siempre y cuando, digo, este es como el pero, este cambio sea percibido como algo que va a durar. Alzas y más alzas, pero hay una buena noticia. Por primera vez en un año las bencinas tuvieron una baja. ¿Cómo lo recibieron los consumidores? Bien, pues todo lo que sea baja está bien, está todo tan caro, pues. Oiga. O sea, es poco significativa, porque las alzas generalmente son de 4 a 5 pesos, pero las bajas 0,5 es poco significativa. Toda baja en este sentido es buena para nosotros. Pucha, estuvo mala, po. 0,5 pesos por una bencina. ¿A quién le ayuda eso? ¿Cuánto tendréis que echar para que se te notara aquí? Por lo mismo hay que poner los datos en contexto. ¿Cuánto impacto va a tener esta baja en las cifras de inflación? No es que vamos a pasar de una inflación de 14% como estamos hoy en día, una inflación de 3% en unos meses, sino que es un proceso que va a demorar tiempo, ¿sí? O sea, los precios se van a ir, la velocidad a la que cambian los precios se va a ir reduciendo. Puede ser que algún bien específico, como el caso de la bencina, ajuste a la baja. Las estimaciones del Central apuntan a que el rango meta de 3% será alcanzado la última parte de 2024. Y pese a las fluctuaciones y riesgos del escenario, ese número a 2 años plazo no va a cambiar. El Banco Central no ha pensado cambiar la meta. La mayoría de los shocks tienen un desenlace en 2 años plazo. La política monetaria no tiene un efecto inmediato, actúa en el mediano plazo.
Y por lo tanto, en ese periodo nosotros podemos lograr que la acción de la política monetaria suavice el ciclo. El IPC de septiembre debería tener un comportamiento similar al de este mes, pese a las fiestas patrias, pues estas ya están consideradas dentro de las estadísticas. Asimismo, en los próximos 30 días la UF subirá 407 pesos y superará los 34.000. Vamos a mostrarle cómo está la UF en el último año. Miren, estos son los IPC mensuales. Si se fijan, ha habido oscilaciones en las magnitudes, pero todas de un alza muy fuerte. Miren, en agosto del año pasado 0,4%, febrero de este año 0,3%. Eso en épocas normales son IPCs altos, pero aquí son los más bajos de todo este ciclo. En 1,2, 1,3 en septiembre y octubre del año pasado, 1,2 en enero de este año, el pic, y recordemos, fue en 1,9% de marzo y que ahí el Banco Central encendió todas las alarmas. Aquí una tendencia a las magnitudes de la baja, pero siguen siendo IPC muy altos. 1,2% fue en agosto, sorpresivamente al alza, y se espera que en septiembre sea 1%. Precisamente eso es lo que dice CLAPE-SUSEP en un informe luego de conocido la inflación de agosto. Y ellos señalan que según los resultados de la encuesta de operadores financieros que hace el Banco Central, el mercado financiero esperaba, hasta antes de este dato, que en septiembre y octubre, miren, no solamente en septiembre, sino que también en octubre, la inflación mensual sea de 1%. Según los cálculos, esto daría como resultado alzas de entre 13,9 y 13,5%, todavía muy altos en la inflación anual. Por lo que de todas maneras, el dato que conocimos ayer y que estamos actualmente de 14,1% anual sería el pic. No habría mayores alzas anualizadas, es decir, sumando los últimos 12 meses, más que el 14,1% actual. Por lo tanto, de ahora en adelante, en la medición anual, empezaríamos a ver bajas. Ojalá eso se dé y el hecho de que las bencinas empiecen a bajar va a ser un factor muy importante para que empiecen a ceder las presiones inflacionarias. Bueno, yo les contaba que la UF sigue subiendo, así ha estado la unidad de fomento en el último año y 2 meses. Vamos a centrarnos acá. Andrés, bien, zoom ahí, agosto del año pasado, 29.776 pesos. Esto es al 9 de cada mes. Y ahora, Andrés, bien cerrado, vamos viendo cómo fue subiendo. Así ha subido la UF en el día 9 de cada mes. ¿Por qué? Porque como los IPC se conocen los días 8, con el dato de inflación se puede proyectar cómo va a estar la UF en un mes después. Por lo tanto, vamos a llegar al 9 de octubre. Acá nuevamente, Andrés, necesito un zoom para que la gente lo vea y sepa lo que se traduce en la inflación. Miren, miren, miren ahí. 34.380 pesos va a estar la UF el 9 de octubre. Todos ustedes saben lo que significa que suba la UF. Todos lo sufrimos. Por lo tanto, es muy importante que bajen las presiones inflacionarias. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Comprar menos. Es verdad. Si se compra menos, hay más stock por parte de los comercios, los oferentes. Y para sacar stock, si la gente está comprando menos, ¿qué es lo que pasa? Se ven obligados a bajar los precios. Si bajan los precios, baja la inflación. Así de simple. ¿Qué es lo que puede hacer el Estado? El gobierno, también gastar menos. Y es algo que va a tener que hacer el gobierno y ya se sabe que el próximo año el presupuesto público va a crecer muy poco. Todos podemos hacer algo para que baje la inflación. Hacemos la pausa en la agenda económica y al regreso seguimos analizando todos los datos económicos que conocimos esta semana. Tenemos unos minutos para analizar toda la semana muy marcada por las cifras macroeconómicas en nuestro país. Lo hacemos con el economista Patricio Rojas, que ya está en contacto de Agenda Económica. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. Patricio, en resumen, ¿cuál es la lectura que hay de la economía nacional con lo que conocimos esta semana de tasa de interés, el informe de política monetaria del Banco Central y también la inflación de agosto? A ver, yo te diría que primero que nada está bastante claro que el Banco Central tiene un diagnóstico bastante más alineado con lo que ya tenía el mercado. El mercado está anticipando
de que este año la inflación iba a terminar por sobre el 12%, y el dato de inflación de esta semana un poco lo corrobora, e incluso podemos estar un poquito más alto. El Banco Central, yo creo que ha hecho una buena lectura de los últimos datos, elevó la tasa de interés a su nivel máximo en su escenario base, por lo tanto yo creo que eso está en línea también con lo que se estaba esperando, y yo creo que hay bastante claridad en que el escenario en materia de actividad hacia el año 2023 va a ser bastante más flojo en materia de inversión, y el consumo se va a empezar a contraer a partir de este segundo semestre con bastante fuerza. Yo diría que los antecedentes ya están mostrando que la economía está en un proceso de desaceleración bastante importante. El tercer trimestre la economía debiese andar con caídas un poquito cercanas al 1%, y básicamente hacia el cuarto trimestre la probabilidad de que la economía caiga algo más del 3% es bastante alta. Por lo tanto, yo diría de que números cercanos al 2% de crecimiento este año se han tendido a consolidar. El Banco Central lo ha hecho ver en su informe de política monetaria, y también ha tendido a ajustar a la baja la proyección que tiene para el año 2023. No obstante de que la situación política posiblemente le quite incertidumbre en lo inmediato, lo más probable es que la inversión va a estar relativamente floja durante el año 2023, y eso hace de que la probabilidad de que la economía caiga en torno a medio punto el próximo año es bastante alta. Yo diría de que eso se ha tendido a corroborar el informe de política monetaria que conocimos esta semana. Patricio, ¿coincides con que con la información que tenemos ahora, el escenario que indican ahora los números, tanto internos como externos, el 10,75% va a ser el nivel máximo en que va a llegar este ciclo de alza de tasas, que ya probablemente no va a haber más aumentos de la TPM? A ver, tendría que haber un cambio bastante discreto respecto a lo que está sucediendo. Hoy día lo que estamos viendo es que en materia inflacionaria hay bastante inercia, hay un traspaso a precio que ha sido bastante significativo, y que es probable eso lo que ha tendido a sorprender los números de inflación al alza. Se esperaba un 1% en agosto, el 1,2% claramente estuvo en el rango superior, pero eso se va a tender a moderar bastante en los siguientes meses, porque la demanda interna está cayendo con relativa fuerza. Se va a empezar a notar en que la actividad va a estar con números negativos. El hecho que los combustibles este mes de septiembre se tiendan a moderar va a ayudar bastante en ese sentido. Los combustibles, la gasolina, están siendo responsables alrededor de 0,15 puntos respecto a la inflación que está sucediendo, que está aconteciendo en los últimos meses. Por lo tanto, yo diría de que el Banco Central ya está en su nivel techo, probablemente estamos ya en el nivel de sintonía fina. Podría haber un alza adicional, pero tendría que haber un cambio muy discreto en las condiciones. Yo diría que el Banco Central está esperando que la inflación de aquí hacia fines de año esté del orden entre un 2 y un 2,5% acumulado. Hay que recordar de que la inflación el año pasado, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, fue bastante alta. Por lo tanto, la inflación en 12 meses, en este mes de agosto, alcanzó un 14,1%, ese debiese ser el nivel techo, y ya debiésemos empezar que la inflación anual empiece a bajar, de manera que ubicarse entre un 2 y un 2,5% a fines de este año tiene una probabilidad relativamente alta. La demanda está cayendo, el fisco está haciendo su tarea con un nivel de gasto que va a caer en torno a un 25%, y eso claramente va a llevar a que en los últimos meses de este año la inflación probablemente no va a estar en niveles sobre el 1% como hemos visto ahora. Por lo tanto, yo diría de que la posibilidad de que el Banco Central haga un ajuste adicional fuerte en la tasa de interés, creo que es un escenario que hoy día no es más probable. La tasa de interés ya está en el tope, y hoy día lo que hay que hacer es que hay que esperar que la tasa de interés haga su tarea. Y eso ya lo estamos empezando a ver, y por lo tanto creo que la posibilidad de que el Banco Central siga subiendo la tasa hoy día es bastante menor que lo que veíamos anteriormente. Entonces, si en el último año y medio, ha sido el proceso de alza en la inflación el tema que ha marcado los análisis, acá en el programa lo hemos hecho largamente, ahora que empieza este proceso, ojalá así sea, de menores presiones inflacionarias, de que el índice anual empiece a caer, porque el índice mensual va a seguir en torno a 1%, lo veíamos por los próximos 2 meses, pero que el indicador anualizado empiece a caer. Toda la energía y todos los análisis, tanto del sector privado como también del gobierno, debiera estar en la actividad económica. ¿Ese debiera ser el punto central de atención de ahora en adelante?
Exactamente, yo diría que hoy día empieza un proceso de ver de cómo reactivamos esta economía. Yo diría de que es un escenario político que es complejo, el tema constitucional de alguna manera algo en el cortísimo plazo se puede tender a tranquilizar. La inversión respecto a la caída que se está esperando posiblemente puede ser que se aminore algo esa caída que se espera para el 2023, pero hoy día todo el esfuerzo sobre todo a nivel gubernamental, tiene que estar puesto en la reactivación de esta economía. Hoy día todo lo que es inversión pública está prácticamente paralizado. La ejecución de la inversión pública no ha sido alta durante este año y eso claramente hay que mejorarlo. Todo lo que tiene que ver con concesiones está prácticamente paralizado también. Tenemos que reactivar. El gobierno ha anunciado algunas medidas y algunos programas de mejoramiento de incentivo a la inversión y medidas también para mejorar la productividad, pero claramente la economía entra en un proceso de desaceleración importante en esta segunda parte del año. Se va a ver un ajuste importante en la demanda interna en los siguientes meses y por supuesto de que hay que empezar a generar las condiciones para que esta economía se tienda a reactivar, sobre todo hacia el año 2023, porque hoy día las expectativas, de acuerdo a lo que ha informado el Banco Central, incluso la ha ajustado a la baja, ha puesto mucho más negativa la caída en actividad y también la caída en demanda interna. Por lo tanto, qué es lo que haga el fisco y qué es lo que haga también el Banco Central, que una vez que empiece a bajar la inflación, el Banco Central va a tener que empezar a mirar cómo va a empezar a bajar las tasas. El mercado está anticipando que las tasas de interés podrían empezar a bajar a mediados y en la segunda parte del 2023. Y es bastante probable que eso ocurra. Por cuanto a la inflación, yo diría que en 2 dígitos vamos a estar hasta el nivel de marzo. Marzo de 2023 todavía vamos a tener inflación sobre el 10%, pero ya a nivel del mes de abril, mayo del próximo año, la inflación ya va a estar en un dígito y esperamos que alrededor del tercer trimestre ya ande en la cercanía del 5%. El Banco Central está esperando que baje aún más todavía. Creo que ese es un escenario optimista. La inflación se va a demorar algo en bajar, sobre todo porque el tipo de cambio no va a caer con fuerza durante el 23 y probablemente el precio del petróleo también se mantenga en los niveles actuales durante gran parte del próximo año también. Patricio Rojas, como siempre, muchas gracias por tus análisis acá en Agenda Económica. Te deseo un buen fin de semana. Igualmente, Nicolás, que esté muy bien. Gracias. Llega el fin de la Agenda Económica AM de este viernes. En la edición PM seguiremos haciendo un resumen de todo lo que dejó la semana macroeconómica con muchos datos importantes y muy interesantes lo que decía Patricio Rojas. Empezaremos ahora con un proceso de baja en la inflación anual, ojalá así sea. Y ahora, el tema importante es cómo reactivar la economía nacional y la inversión. Termina la Agenda Económica AM, ya está Fresa Soltov preparada para seguir con las noticias que obviamente están marcadas por la muerte de la reina Isabel II y el ascenso al trono de Carlos III. Nos vemos.